¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cucha TV, bienvenidos a Testimonios. El de hoy va a ser un testimonio especial. ¿Por qué va a ser un testimonio especial? Hace pocos meses, en plena pandemia, llegó hasta nuestro país un equipo periodístico de la televisión de Galicia, de la TV Galega. Venía rastreando la huella de aquellos gallegos o descendientes de gallegos que han triunfado en la vida, que han hecho carrera en la vida aquí en nuestro país. Entre ellos, Juan Antonio Salgado, el presidente de Cucha. Ellos hablaron de la empresa Cucha, hablaron con el presidente de la empresa. Nosotros también tuvimos allí una pequeña participación, pero tiene algo de especial este testimonio de hoy. Y es que a las pocas horas de haber entrevistado a Salgado, el presidente de nuestra compañía tuvo un durísimo quebranto de salud y estuvo incluso por algunas horas en un CTI. Se sobrepuso, obviamente, hoy está como siempre o como nunca, según como ustedes prefieran, y entonces queríamos compartir este testimonio muy especial. Un testimonio que, repito, hecho por la televisión de Galicia a propósito de nuestro presidente, pero también de la empresa y de nuestro país. Que lo disfruten. Porque esto es Uruguay, papá, no nos comemos ninguna. Mucho huevo el corazón, celeste son mi pasión, sin jugar para la tribuna. Porque esto es Uruguay, papá, no hacemos juego bonito, pero intenta pizarrear que ya te la vamos a dar y anda a llorar al cuartito. Un dos entretenimentos máis gratificantes para un galego á hora de visitar o Uruguai é buscar as múltiples pegadas da diáspora galega na súa capital, Montevideo. Cruceiros, escudos de Galicia das 4 provincias, nomes de prazas, rúas e mesmo un busto da nosa Rosalía. Pero se cadra, un dos símbolos que salta a saudade e morriña dos galegos é o marco que sinala a distancia que os separa da súa terra. Como dixo o noso convidado de hoxe, esa distancia representa moitos soños, moitas ilusións, moitos sacrificios de moitos galegos tan afastados do lugar onde naceron. Juan Salgado, de pai de Parada do Monte en Valde, Ourense, e nai de Cambre de Malpica de Bergantiños, é o actual presidente de Cuxa, a empresa de transporte colectivo urbano con máis autobuses de toda Latinoamérica, fundada en 1937 por José Añón, outro ilustre galego de la Aracha. Porque esto es Uruguay, papá, no nos comemos ninguna. Mucho huevo el corazón, celeste son mi pasión, sin jugar para la tribuna. Estamos en Montevideo, diante dun marco que ten as 4 provincias galegas cada unha nunha cara e ademais nos dá a distancia exacta que hai desde aquí hasta Santiago de Compostela, 9.898 kilómetros. Pero de kilómetros sabe moito máis o noso seguinte convidado, que leva feitos uns cantos, ademais en autobús. Se queredes saber quen é, acompañádenos. Siempre tuvieron aquel objetivo de tener su propio negocio. Digamos, la figura de Juan es una figura muy conocida en Uruguay, con una característica bien particular. O sea, es el emprendedurismo gallego desde dentro de una organización. Lo mío es, lo primero, un bocadillo de tortilla, un bocadillo de chorizo, un bocadillo de jamón y el pulpo en su variada forma de hacerlo. Trabajar con Juan es muy fácil, porque como hace todo, uno como que está siempre a caballo. Habían 2 bois y un arado de madera que yo llegué a manejar haciendo el surco y sacando las patacas. Y la alegría de la gente es algo que te lo puedo decir, lo sentí a los 12 años y hoy, pasado muchos años, lo siento en la piel y me da una cosa especial. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Estamos no centro neurálxico da cidade de Montevideo. Dende aquí podemos facer unha visión 360 de toda a cidade. Pero ademais, este é o despacho do señor presidente de Kutxa, don Juan Antonio Salgado. Moitísimas grazas por recibirnos neste lugar tan fermoso. Muchísimas gracias a ustedes por visitarnos con mucha alegría y es un honor para Kutxa que ustedes estén aquí con nosotros. O honor é noso, sen dúbida. Imos comezar falando de tempos pasados. O seu pai, Antonio, chega a Uruguai tendo nada máis que 2 ou 3 moedas no peto. A que veu a República Oriental do Uruguai, el? En realidad, mi padre, como muchos gallegos, llegó a Uruguay casi que de casualidad. Mi padre se bajó del barco en la ciudad de Santos, que es la primera ciudad que tocaba el barco luego de partir de España, y allí empezó a trabajar. Ese mismo día que llegó, empezó a trabajar en un bar con alguien que ya le dio alojamiento, además, y comida, que era lo que necesitaba para sobrevivir. De todas maneras, él tenía como objetivo, porque había... ¿Por qué llegaban? Llegaban por el boca a boca que conocemos hoy. Y lo que escuchó mi padre es que en Uruguay había un gallego que era de La Coruña, de cerca de La Coruña, que se llamaba José Añón y que era alguien que estaba dispuesto a darle una mano, era como un mojón que había acá, que estaba dispuesto a darle una mano a muchos gallegos que llegaban aquí dándole, ¿qué era darle una mano? Era darle trabajo. Y allí mi padre empezó a bajar desde Santos, desde Brasil, hasta que entra en Uruguay y llega a Montevideo, no en barco, pero llega a Montevideo y llega en busca, como tantos gallegos, de ese hombre, de esa figura que era como la ilusión de poder estar con él, de muchísimos españoles, muchos gallegos fundamentalmente. El gallego, cuando llegó a Uruguay, no vino a pedir trabajo de empleado público, vino a pedir trabajo, sin ver cuál era el trabajo, sin tener ningún tipo de preferencia. Siempre tuvieron aquel objetivo de tener su propio negocio. Su pequeño negocio que le diera actividad a él y a su familia para poder desarrollarse y trabajar. E como era aquela maleta de cartón que traía o seu pai? Era una maleta de cartón que venía más llena de ilusiones y de esperanzas. ¿Querés cosas? Disculpa. No. Pero venía mucho más llena de eso. En realidad, poca cosa traía, pero en esas ilusiones y en esas esperanzas estaba la ilusión de formar una familia, y traían la esperanza de poder devolverle lo antes posible los recursos económicos que tanto precisaban quienes se habían quedado allá. Non gañaban, tiñan que mandar para lá. Vinieron en un momento de la economía mundial muy especial. El peso acá se llamaba el peso oro. Por lo tanto, un peso acá valía mucho más y tenía mucha más fuerza de cambio con la peseta en aquel momento. Por lo tanto, les rendía, pero ellos no miraban cuánto, miraban que había que ayudar a que la familia pudiera vivir mejor. O seu pai, por que emigrou? Viña el só? Se vino solo y, ya digo, llegó y lo primero que hizo buscar a ese referente, a esa persona, a esa familia, donde pudiera tener un trabajo estable. En aquel momento, si bien te daban buena acogida y ayudaban y había trabajo para el gallego que viniera,
de todas maneras no era absolutamente libre. Tenía que tener un mínimo de alguien que te reclamara. A mi madre la reclamó una tía y mi madre con 16 años también llegó, en ese momento llegó sola a este país, y al otro día que llega la tía ya tenía un trabajo para ella que era en una casa familiar para trabajar, para colaborar con las cosas que tenía que hacer, y trabajó ahí hasta que nací yo, y mi padre le planteó que se quedara en la casa y no dejó de trabajar. Yo te diría que empezó a trabajar más, porque nuestra casa, que tenía unos 1000 metros de terreno, era una pequeña casa con un gran terreno. Sí. Y en esa casa, bueno, se empezó a desarrollar lo que ella conocía, lo que ella sabía, y a generar los recursos que ella podía ayudar a su esposo, a mi padre en ese momento, que era plantar. En los 1000 metros de terreno no había medio metro, no había un centímetro que no tuviera, que no fuera productivo. Teníamos absolutamente todo el sustento, y yo lo digo, comí siempre muy bien, me alimenté muy bien desde chico, mi madre siempre me tuvo muy bien alimentado, nunca pasé ninguna necesidad. Pasábamos muchos meses que solamente los recursos de lo que ganaba mi padre, que eran para ahorrar, solamente se gastaba en comprar leche y comprar alguna carne de vaca, porque el resto lo teníamos en casa. Así que esa era la vida nuestra, que fue muy feliz, de hecho, desde chico. Pódeme falar vostede de como confraternizaban no fin de semana despois de traballar arreo durante 20 horas ao día na semana? Bueno, había una serie de actividades que yo veía cuando era chico que no terminaba de entenderlas, y que solamente se pueden entender cuando uno llega a Galicia y llega a una aldea y ve qué es lo que hacen allí. Entonces, claramente lo que traían era justamente esa enseñanza y esa costumbre. Bueno, era el momento de juntarse, de comer, de contar historias, de justamente de confraternizar en lo que estaba pasando. Era la manera de informarse. Se informaban qué sucedía en otras áreas de la economía, que fue lo que los trajo acá. Bueno, eso lo pude terminar de entender cuando a los 12 años llego a Galicia, llego al pueblo de mi madre, en Cambre de Buño, y a los 2 días que llegué, por ejemplo, había una actividad que era hacer el palleiro. Y que había que ir, y iban todos, y allí íbamos todos, y bueno, y ahí se hacía el palleiro, se confraternizaba todo el día, te presentaban en sociedad, y lo que veía que también sucedía allí era la forma de conocerse entre las nuevas generaciones. El gallego lo que siempre tuvo claro, de que le daba todo el tiempo al trabajo, pero que esos momentos de confraternizar, de juntarse, de diversión, de poder sentarse a jugar aunque sea una partida de tute o de brisca y poder discutir un rato, el que pierde poder discutir un rato, nunca lo dejaron de hacer. Y qué bueno que fue, porque nos dio a las generaciones que seguimos una enseñanza solidaria, fundamentalmente, muy fuerte. Falábame vostede de José Añón. Que traballo lle ofreceu a seu pai? Como foi ese encontro con esta persoa tan importante? Y José Añón lo primero que le preguntaba era, tú fuiste a la escuela, la mayoría de los casos no habían ido a la escuela. Bueno, tenés que aprender a sumar y a escribir algunas cosas básicas.
¿quién era la maestra de esos gallegos? La esposa. La prueba más importante para ser cobrador en Cucha era eso, saber sumar y restar. Y así es que entraron la inmensa mayoría de todos los gallegos que le vinieron a pedir su puesto de trabajo a don José Añón. Y fue un referente, fue el que fundó esta empresa y que le dio este entorno jurídico que tiene. El título moderno sería Capitalismo Popular. Es una sociedad anónima, es una empresa que nació como una cooperativa y que hay todo un sistema mutuo alrededor en la cual se sostienen. Y volvemos a otra palabra que no es de casualidad, en un sistema sustentado fundamentalmente en un pilar solidario. O sea, aparte de lo comercial, el tema es un pilar solidario que sostiene a quienes a veces no le va tan bien y entonces el resto lo ayuda y lo empuja para que le vaya bien. Y ese fue don José Añón, que también un día salió de Laracha y llegó aquí y se transformó en esa figura, en ese hombre símbolo y en ese salvavidas para muchísimos gallegos que comenzaron toda su actividad gracias a haberlo conocido a él y a doña y a la señora que también los ayudaba para que pudieran entrar a trabajar, como a mi padre. Podríamos decir que estos galegos eran visionarios. Fueron visionarios porque apuntaron a esos negocios de servicio populares que quizás no los quería mucho porque era mucho sacrificio. Acá en Cucha había una gran frase: de día arriba del ómnibus y de noche abajo, porque había que arreglarlo en los momentos que el coche descansaba, había que arreglarlo para que al otro día esa herramienta de trabajo la pudiéramos tener a disposición para que trabajara todo el día y diera el servicio. El ómnibus era salvando las diferencias como los animales que se tenían en la casa, en la aldea. Mi padre salía a las 5 de la mañana, y como mi padre, todos los gallegos, a las 5 de la mañana, y llegaba a las 12 de la noche porque había alargado. Y no importaba si era 24 de diciembre o 31 de diciembre, el servicio había que darlo porque había un respeto a brindar ese servicio. Y a esa hora quedaba mi madre cosiendo asientos si alguno se rompía, limpiándolo por adentro y por afuera para que a las 4 de la mañana, cuando mi padre se volvía a levantar, estuviera en condiciones de poder seguir trabajando. Entonces nos damos cuenta que no hicieron nada diferente, que no fuera todo lo que habían hecho en su niñez y todo lo que habían mamado hasta que se tuvieron que venir para acá. Y este ómnibus era un lugar donde apenas entraba el conductor, porque entraba en una cabinita apretada, que estaba arriba del motor que en verano seguramente en ese habitáculo había 50 grados de calor, o sea que había que trabajar realmente ahí, con una dirección que muchos ni se imaginan, no tenía nada de hidráulica, o sea, había que afirmarse con el pie para poder hacer así, doblar, con la única puerta que tenía que abría y cerraba, que no era electrónica, que era con un fierro que había que sacar músculo, y allí en ese régimen de trabajo y en esas condiciones trabajaban 20 horas por día. De verdad, era un trabajo muy desgastante. Duro. Uno lo ve hoy como una pieza de museo y es muy lindo, pero había que estar 20 horas ahí arriba. É o mesmo un omnibuseiro que un autobuseiro? No. Un autobusero es alguien que de casualidad llega a un trabajo, ejercita, lo puede hacer muy bien, puede ser autobusero durante muchos años
pero no siente otro apego. Omnibusero, transportista, se siente desde chico, se siente en la sangre. Es aquel que sigue manteniendo, tiene ese plus de que el ómnibus es de lo más importante que hay en la familia. Mi primer trabajo en serio, a los pocos años que llegué de Portugal, fue de guarda primero y de conductor después en la empresa Kutxa. Después me enteré con el tiempo que en el mismo momento éramos los dos conductores. Yo manejaba un ómnibus y Juan manejaba otro. En distintas líneas, seguramente en distintos horarios, pero cuando yo empecé a hacer periodismo, un día nos encontramos e intercambiamos experiencias de lo que había sido, para mí, para él seguía siendo, el trabajar en una empresa tan particular como Kutxa. En el año 1977, con 17 años, dimos concurso en la administración de nuestra querida empresa y bueno, salvamos entre unos cuantos, había más de 600 personas dando el concurso, fuimos elegidos entre 32. Ahí empezamos una carrera administrativa que nos fue bastante bien, pero lo nuestro más era el ómnibus. Trabajar con Juan es muy fácil, porque como hace todo, uno como que está siempre a caballo, pero es muy exigente y muy responsable. Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar. Os uruguayos conducen ben. Los uruguayos somos desordenados. Como para el resto de las cosas, somos desordenados. Notas a diferencia cando chega a Galicia e colle un coche alí? ¿Puedo ser sincero? Por supuesto. Galicia es el lugar donde más parecido a Montevideo encuentro el tránsito. Pero yo, si voy a Galicia, como que me siento en casa manejando. Vou volver agora ao verán do 72. Nesta viaxe que fixo vostede a Galicia. Acabou manexando o arado para botar as patacas. Sí. Como foi iso? Bueno, año 72 íbamos montados arriba de la carreta de madera, con dos vacas. Una me acuerdo que se llamaba Rubia y la otra Loira. Ademais, Pero en galego e en castelán, Rubia e Loira. Loira, las dos. Fácil. Las dos. Una le decía... y llegamos a la Leira, donde había que sacar las patacas, y donde ahí había vecinos también. Y cómo era, no había tecnología, no había lo que hay hoy. Habían dos bois, Sí. y un arado de madera que yo llegué a manejar haciendo el surco y sacando las patacas. Es algo que no me lo puedo borrar y lo veo y lo vivo ahora que te lo estoy contando como si lo estuviera viviendo en ese momento. El ver que de la tierra, cuando pasaba ese arado, aparecían aquellas... y la alegría de la gente de que había salido una buena cosecha, es algo que te lo puedo decir, lo sentí a los 12 años y hoy, pasado muchos años, lo siento en la piel y me da una cosa especial. Eles vinham aqui, que ele veio por aqui quando era rapaz, foi malhar, de malhando a máquina pelas eiras, malhando no milho. Aí ele veio, colheu a forquita e veio a trabalhar, metia-se ali entre os homens, enchia-se de polvo, e veio a trabalhar. As rapazas aqui andavam todas loucas atrás dele. Ese verán non houbo día que non botase un baile.
cantas festas patronais puido vostede visitar nese verán? Todas las noches. Claro, yo era con 12 años y en el pueblo, que a los 2 días ya era conocido como el americano, yo al mes hablaba gallego más cerrado que los propios gallegos que estaban ahí. Y me encantaba, porque además, cuando no estaba trabajando, que para mí era un disfrute, estaba en la taberna de mi tía, de Asunción, que tenía una tabernita donde se juntaban todos los del pueblo. Por lo tanto, yo era muy, muy conocido. Entonces, me llevaban un símbolo ahí, me llevaban con el americano para todas las fiestas y me llevaban, realmente había un ambiente en la juventud muy bueno. Y me acuerdo de una anécdota, que a mí me gustaba bailar, siempre me gustó bailar, y me miraba de lejos y quería hacerle alguna seña a alguna muchacha para bailar. Dice, no, tenés que ir a hablarle. ¡Fua! Y bueno, y ahí fui y le hablé. Le dije, ¿usted quiere bailar conmigo? ¿O querés bailar conmigo? Sí, bailamos. Terminó la pieza y yo miré así y de repente miro y no quedaba nadie al lado mío. ¿Qué le habré hecho? Y después me dicen, no, es que acá se baila una pieza. O sea, si no es que hay algo más, es una pieza y ya está, y se van. Era la costumbre de que se bailaba solo una pieza, ¿no? Son de las lindas anécdotas y de las vivencias que uno tiene en un lugar donde, más allá que nacieron mis padres, de un lugar donde uno se siente que es de allí. Esa es la realidad. Por supuesto, agradeciendo siempre el lugar donde uno nació y valorando muchísimo, pero las raíces, sin duda, son las raíces y la sangre es lo que uno puede tener y puede transmitirle también a las próximas generaciones, que es lo que yo trato de hacer con mis hijos y trataré, en la medida de lo posible, de transmitirle también a mis nietos. Que ademais chegaron hai pouco 2, verdade? 2. La pandemia nos trajo cosas muy buenas. Por ejemplo, dos nietos, una nena, Pía, y un varoncito, Juan Manuel. Volvendo á súa nai, dona Celia, cando chega, comeza a traballar cunha familia. Tenlle contado a vostede algunha vez como foi aquel traballo no entorno daquela familia? Se foi duro, como a trataron? Tengo el gratísimo recuerdo de que después de muchos años que mi madre no trabajaba con esa familia, que fue cuando yo nací, yo ya tenía 10 años, 12 años, y la gente, las señoras, eran 4 hermanas solteronas, seguían viniendo a mi casa a saludarla, a pasarse la tarde, a pedirle que hiciera una pizza y comer algo con mi madre de tarde en casa. Era gente como si fueran familia. Hoy yo puedo decir con orgullo que sucedían esas cosas, son las pruebas de que las cosas las hizo bien. Antes de ser conductor, tivo outros traballos, verdade, no ómnibus. Cales foron? Un día le planteé a mi padre, no quiero estudiar más. Y mi padre, ¿a dónde podía llevarme a poder iniciar mi actividad? La cucha. Mi madre no, mi madre fue contraria, no quería, ella quería que yo siguiera estudiando. Y yo le trataba de decir que si no empezaba a trabajar, después me iba a costar más, pero que estudiar no iba a estudiar. Y bueno, mi madre era de aquellas que soñaban con su hijo el doctor. Yo por suerte le pude brindar a mi madre muchas satisfacciones. Y brindarle la satisfacción que la empresa donde yo entré de mandadero,
donde mi padre tuvo su primer trabajo como empleado, donde ella pasó infinita cantidad de noches limpiando el ómnibus, lavándolo, dejándolo en condiciones para que surgiera. Que yo llegara a ser presidente de su empresa amada, creo que le cumplí el gusto de lo que quería. Y lo digo con mucho orgullo. Trabajé de mandadero hasta cumplir los 18, hasta que un día vino el segundo planteo y le dije a mi padre, yo en las oficinas quiero trabajar en la calle, quiero trabajar en el ómnibus, quiero trabajar de chofer. Y ahí empecé a trabajar de conductor un tiempo, hasta que por la forma de ser de uno, de que uno es inquieto, de que para mí Cucha no es una empresa, Cucha para mí es un proyecto de vida, fue siempre. Y bueno, y en 1992, cuando yo tenía 32 años, entro en el directorio de la empresa. Hasta en 1996 el propio directorio me nombra presidente con 36 años. Era algo muy pesado en aquel momento. Hoy, a 25 años de tener o de ejercer la presidencia en forma ininterrumpida, haría exactamente todo lo que hice y me siento bien. Me siento bien porque mi padre no solamente se quedó en el orgullo de que yo estuviera en la presidencia, se quedó con el orgullo de haber visto una parte de la transformación de la empresa que se hizo en estos últimos años, y mi madre también. Eso creo que es lo que más rescato y bueno, lo que me alimenta tremendamente a mí el espíritu y las ganas, la superación, el por qué no, el derribar las utopías que se ponen en el camino muchas veces y las barreras, y bueno, y todas las ganas de seguir luchando y seguir proyectando cosas nuevas, ideas nuevas para el futuro. Yo empecé a trabajar aquí en el año 1993 y francamente cuando lo encontré en esa etapa, a pesar de ser joven ya era un líder, ya era muy carismático y tiene las virtudes propias de un líder. Es resiliente, porque yo creo que más que fortaleza diría resiliencia. Y se encontró una organización en una situación muy compleja desde el punto de vista social, desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista político, y justamente en una empresa que tiene una relevancia fundamental en lo que es la movilidad en el área metropolitana de Montevideo, somos los 2/3. Entonces, yo creo que las virtudes principales son confiabilidad, resiliencia, es además muy innovador, él detesta la mediocridad, él persigue la excelencia en todo lo que hace. Se podría decir que a veces entre las luces y la sombra puede ser que es muy ansioso, es muy impaciente, pero creo que ahí está también parte de la clave del éxito. Digamos, la figura de Juan es una figura muy conocida en Uruguay, con una característica bien particular. O sea, es el emprendedurismo gallego desde dentro de una organización. Cucha de por sí es una de las empresas más importantes en Uruguay, la más importante en el transporte colectivo, que fue fundada en 1977, o sea que tiene 84 años de existencia, pero que además representa el sentido cooperativo que muchos gallegos impulsaron desde el origen. Y él puso su impronta de las nuevas generaciones, haciendo que esa empresa se transformara en una empresa moderna, innovadora,
generara como figura de articulador un nexo con los reguladores, con las autoridades, pero además con los accionistas, que son 3.400 accionistas. O sea, es un montón. Hay que manejar una empresa donde además los accionistas, muchos de ellos trabajan en la empresa. Hace muchos años, cuando yo era periodista, vinieron unos empresarios japoneses a Uruguay a interiorizarse de qué forma la empresa Kutza vivía económica, financiera y socialmente, que son tres objetivos bien diferentes pero que confluyen. Porque era difícil de explicar. Aquí en Uruguay, empresas públicas y privadas del transporte se habían quebrado, habían dado quiebra. Kutza era un milagro. Entonces, cuando yo me encontré con Juan, yo le conté que había trabajado en Kutza. Obviamente, los dos sabíamos lo mismo, pero intercambiamos algunos detalles. Y a partir de ese momento quedé vinculado a Kutza de una manera tangencial. De vez en cuando hacía de maestro de ceremonias de algún evento. De vez en cuando hacía alguna entrevista a Juan Salgado. Pero hubo algo que se mantuvo, en mí por lo menos. Fue el cariño por la empresa. De aquellos gallegos, portugueses, italianos y armenios que hacían tremendo sacrificio para llevar adelante los destinos de la empresa, yo había sido parte. Y entonces ese cariño perdura, y lo que es más importante, perdurará por los siglos de los siglos, porque mi padre también trabajó en Kutza, una de mis hermanas también, es decir, mi familia estuvo siempre vinculada a Kutza. Es una característica, creo que relevante de Juan, si tuviera que describirlo, digamos, es como una especie de canciller que es capaz de congeniar dos mundos bien distintos en la actividad empresarial, ¿no? Y hacer que una empresa funcione en circunstancias que no siempre son fáciles, ¿no? Y particularmente cuando hay muchas personas cuyos intereses no necesariamente son alineados. De verdad es un referente para la colectividad. Y Salgado permitió que yo, a pesar de que me retiré de la vida grande del periodismo, aunque algunas cosas sigo haciendo, él me permitió seguir vinculado a Kutza. Por eso, un eterno agradecimiento al destino y también a él, obviamente. ¿Podríamos considerar esta empresa gigantesca como una cooperativa? Creo que tenemos una parte importante del sentir cooperativista, que es la ayuda mutua, y la parte jurídica de una sociedad anónima, donde justamente ahí prevalece la disciplina, el orden, el que es una empresa comercial. Todavía en Kutza, quien trabaja piensa en jubilarse en la empresa y piensa en su trabajo de por vida. ¿Cuántas personas pueden formar parte ahora mismo de esta empresa? 5.300 personas, más o menos hoy. En algún momento fuimos 6.000. ¿Cuántos autobuses tienen en total? Tenemos 1.140 unidades en servicio. Tenemos el 70% del servicio que se da en Montevideo y en el área metropolitana. A mí no me gusta decir somos grandes. Tenemos una gran responsabilidad en lo que es el traslado de los montevideanos durante todos los días. Esto se ha demostrado más claramente a partir de marzo del 2020, cuando a los pocos días, en una reunión con el presidente de la República, le fuimos a decir que el transporte iba a mantener el compromiso de la conectividad. En momentos muy difíciles, momentos cuando yo mismo hacía algo que era inimaginable. Decirle a la gente que a pesar de tener el servicio en la calle, porque había que darlo para aquella gente que tenía que hacer un trabajo como de la salud, como los bomberos, como la policía, y que utilizaba el transporte público, yo les decía a la gente que no saliera de las casas. Se salió a dar el servicio y nunca Uruguay perdió en ningún momento la conectividad del transporte público de pasajeros. Ya ven hoy lo que es esta empresa, ustedes la están visitando.
creo que habla de sus dotes de liderazgo, de creatividad, de innovación, de relacionamiento personal, de confiabilidad. Digamos que encarna los valores que tiene nuestra organización, de respeto a la familia, a la palabra, al trabajo. Creo que por eso es muy respetado y es muy querido por todos nosotros. Yo creo que esa es la enorme virtud que tiene, ¿no? De haber podido armonizar esa tradición con la innovación en un mundo desafiante. Y además lidiar con reguladores y con las autoridades y tener buena relación. Bueno, seguramente ustedes saben que él era muy amigo de un expresidente, el doctor Tabaré Vázquez, pero más allá de eso, yo creo que por su esencia, por su origen, su particularidad es que comprende de primera mano, porque lo vivió en carne propia, cuáles son las preocupaciones y las necesidades de muchos de sus colegas en esa industria, ¿no? Por eso es presidente también de la Cámara de Transporte, o sea, tiene una característica particular y es que claramente es un líder en su ámbito. Ahora tenemos a Juan Pablo, que va a ser fabuloso también, va a ser fabuloso. Porque ya viene con su ADN de esa categoría. E agora volvendo a Salgado, o seu apelido, hai outro Salgado na directiva, non? Foi duro convencelo ou como foi iso? Traté de hacer lo que hizo mi padre. No decirle nada nuevo, pero sí decirle lo que me habían dicho y trasladárselo y que lo pensara bien. Que esto no era un trabajo. Para trabajar, conseguíamos en otros lados. Esto es un proyecto de vida. Y mi orgullo más grande es verlo desarrollarse y que, sin demostrármelo, pero sí viéndolo yo, porque sé lo que se siente, es ver que le gusta lo que hace. Hai algo do avó Antonio en Juan Pablo? Sí, yo creo que hay más de él que mío, que es justamente ese sentir solidario. Físicamente en la forma de caminar. Lo veo a él de espalda y veo a mi padre caminando sin lugar a dudas. Algún proxecto de futuro que o teña especialmente ilusionado? En especial hoy salir adelante, que todos podamos salir de esta situación y volver a una nueva normalidad. Creo que el cambio de la matriz energética es importante seguir en ese camino, no solamente desde el punto de vista comercial y para Cucha, sino para la ciudad en la que vivimos y para el medio ambiente. Ese es un gran proyecto y bueno, y luego seguir manteniendo las flotas con las mejores condiciones de poder dar el servicio de la mejor manera. Teñen a idea de estar presentes en otras ciudades de Latinoamérica ou xa están? Nosotros no lo descartamos, creemos que ahora tenemos que pasar esta situación, tenemos que seguir adelante, pero nos gustaría para poder hacerlo, para poder hacer un poco lo que también hicieron los gallegos, salir un poquito de fronteras. E agora quería falarlle da súa muller, que é filla de galegos. Cando foi a última vez que viaxaron a Galicia? Con Olga, con mi señora, fui hace 6 años y la verdad pasamos genial, tremendo, visitando. Yo soy de los que, por ejemplo, fui a Parada de Monte, no encontré a nadie, me senté en la fuente que había enfrente a la casa de mi padre y me pasé horas ahí sentado en esa fuente que tomábamos agua. Cuando fui aquella primera vez, me pasé horas ahí sentado, parecía que había algo que me llamaba. Hasta que pasó una señora de mucha edad que me saludó. Hola, meu filliño, no sé qué. Iba con un balde y en el balde llevaba
pimientos. ¿Y qué hace por ahí? Acá estoy. ¿Y usted conoce a Antonio? Acá vivía, sí, vivía Eduardo, vivía... Y conoce a Antonio, Y se puso a llorar. Y claro que lo conocía. Y me empezó a contar, en la primera parte, me empezó a contar de las fiestas que iban juntos, porque ella era de esa época. Y terminé comiendo con ella los pimientos fritos y unos huevos fritos, pasando un día de los mejores de mi vida. O que falábamos antes, que tamén o trouxeron aquí a Uruguai, os galegos, que comían e ainda, neniño, quedache con fame, queres que che faga un ovo fritido. En Galicia es como si, no sé, realmente me siento como en mi casa, sin lugar a duda. O mellor atardecer de Galicia? En la leira donde yo le llevaba las vacas a comer todo el día, yo me quedaba parte del día ahí, era en un acantilado, era allá arriba, en el Cantábrico. Ese fue el que me quedó marcado siempre. Soy hijo de gallegos de Lugo y de Orense. Mi padre es de Omonde, cerca de Monforte de Lemos, y mi madre es de Merens, una aldea que está entre Rivadavia y Cortegada, donde hoy vive mi hijo, en una casa que era del gaiteiro del pueblo, y mi hijo es gaiteiro, así que es un retornar. Mi padre es de Brantuas, muy cerca de Puente Seso, y mi madre de Coristanco, Oca, muy cerca de Carvalho. Ellos se conocieron aquí en Uruguay, y yo estuve viviendo allí, visitando a mi familia en ese lugar. El papá de mi esposa es de Órdenes, de un pueblito que se llama Pereira, y la mamá es de cerca del aeropuerto de La Bacoya, que se llama Frades. Aquí en Uruguay me decían gallego y cuando estuve allí en Galicia me decían americano, así que fui emigrante en cada sitio que estuve. Sí, es difícil, y ser hijo de emigrante también es difícil. Sí, claro que volveremos. Sí, porque allá tenemos familias, mi señora tiene su casa, tiene todo ya. Se echan de menos las raíces, se echan de menos los abuelos, o no tenerlos, o mejor dicho, no vivirlos, más allá de conocerlos en algún viaje. Y luego, sí, naturalmente, más allá de que esta es una sociedad muy acogedora, nunca es tu tierra, nunca es tu tierra. Cales son os rasgos fundamentais desa forma de ser galega? Como describiría vostede? Buena persona, trabajadores, honestos, y se hacen querer mucho. Sí, gente muy laburadora, muy emprendedora, muy sacrificada, muy seria, muy responsable, incapaz de quedarse con nada de otra persona, pero sobre todo el espíritu de sacrificio. E cando van vostedes a Galicia, que un bo cocido, un bo polvo a feira? Lo mío es, lo primero, un bocadillo de tortilla, un bocadillo de chorizo, un bocadillo de jamón, y el pulpo en sus variadas formas de hacerlo. Y claro, y los parientes me invitan con mucho gusto, porque decirles que no a ellos es difícil. Y estar sentado en una mesa y no comer es mucho más difícil. Bueno, pero conmigo no tienen dificultad, porque yo les hago honor y homenaje a las comidas, realmente lo disfruto. Na súa casa mantívose a cultura gastronómica, na súa casa comíanse pratos galegos? Sí, siempre, o sea, toda la cultura, toda la parte de cocina de mi madre era de su influencia del puerto de mar, como le decía. Cambre no solamente está a la orilla del Cantábrico, está a 10 kilómetros de Malpica. Por lo tanto, en casa se comía mucho pescado, mucho marisco, cuando era posible. Se plantaban las coles para tener los grelos. Todo era en función de esa gastronomía. E que anécdota ten vostede cos percebes? Bueno, cuando yo no sabía lo que era, en aquel año 72,
También a los pocos días de llegar a la casa de mi abuela, pasan por ahí unos cuantos muchachos, eran 8 o 10, y venían con varias bolsas, pero bolsas importantes, con un producto. Me preguntan, ¿está Estrella? Bueno, mi abuela se llamaba Estrella. Sí, cómo no. Le llamo. Y ahí le dejaron, vamos que le vamos a mostrar a los americanos. Y le dejaron una bolsa importante, de percebes. Yo los comí, me gustaron, sin duda, me encantaron, todo lo demás. Y después de los años, en un restaurante, me acuerdo, en La Coruña, voy a pedir una entrada, entonces miro así, pero estos eran los que regalaban por bolsas en el pueblo de mi madre, en Cambre. Y yo estaba era un almuerzo de negocios, donde estaba con el gerente de un banco importante, estábamos charlando, y cuando voy a partir el percebe, salta y le ensucia la camisa blanca al gerente. Y yo no sabía qué decirle. Y me dice, tranquilo, que ahora voy para el pueblo mío y presumo que comí percebes. Tal cual fue así. ¿Fixo vostede alguna vez o camiño? Dentro de mis prioridades de poder viajar, cuando esto se normalice, según la época del año, va a ser justamente hacer el camino de Santiago. Es una materia pendiente. Teñolle que advertir unha cousa. Son 9.898 kilómetros. Non sei se está vostede disposto. Bueno, empezaremos no caminando. Empezaremos con algo que nos transporte, porque nadando no, pero sí, ese día a partir de ahí, voy a tener el registro fotográfico de ahí, voy a hacer algunos kilómetros no caminando, pero vamos a elegir algún lugar que evidentemente tiene que ser en Galicia, para hacerlo, y bueno, y tener eso, que lo quiero, es un tema personal que lo quiero tener. Vostede sempre di que o mellor está por vir. É un desexo ou unha convicción? Es una convicción que viene de muy, muy, muy adentro. Yo estoy absolutamente convencido que siempre lo mejor está por venir. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que me da las ganas todos los días de levantarme, de saltar de la cama y de que con toda la fuerza encarar cada uno de los días, a pesar de lo del día anterior, ese nuevo día, lo que nos mantiene con fortaleza, además, es convencido de que lo mejor va a venir. Y para eso tenemos que luchar todos los días. Houbo antes unha cousa que me dixo que me quedou grabada. A sorte para o emigrante. Ese concepto de sorte, non? La suerte que le llaman la suerte del equipo campeón. Aquella pelota que de los 15 partidos del campeonato, una pegó en el palo y entró, en lugar de salir. Y bueno, y gracias a eso tuvo los puntos para después terminar ganando el campeonato. La suerte es necesaria, pero la suerte hay que dejarla que venga sola y al final. Primero hay que lograr que las cosas sucedan. Para lograr que las cosas sucedan hay que pensarlas, hay que soñarlas, después hay que darle forma, después hay que seguirlas, porque las cosas no se hacen por un decreto, se siguen, se empujan, se impulsan, se controlan. Y en todo eso, en algún momento después nos dimos cuenta que en esta parte tuvimos suerte. Esa é a clave do éxito empresarial. Saben que somos el país de la carne, el asado. Sí. ¿No? Y hay algunos irrespetuosos que dicen que el asado se hace solo, porque ponen la carne ahí, le ponen la brasa y después se da vuelta. Yo soy de los que creo que el asado no se hace solo. Al asado hay que estar continuamente mirándolo, sí, haciéndole las cosas, moviéndole la brasa, dándolo vuelta. Y entonces ahí se hace bien. Chegamos ao final.
Foi de verdade un verdadeiro placer para min, e no nome meu, no da equipa de Facendo as Américas, no de Televisión de Galicia, darlle as grazas e dedicarlle esta entrevista a esa gran muller, decirlle que estou moi agradecida, que foi un verdadeiro placer e volver a darlle as grazas. Para mí es un honor poder dirigirme o tener la posibilidad de dirigirme a muchos gallegos que tienen parientes acá, que tienen amigos. ¿Qué gallego que esté hoy en Galicia no tiene algún conocido, no tiene algún amigo, no sabe ya lo que escucha? Y bueno, realmente ustedes lo que hicieron con esto es hacerme una inmensa y quizás de las más importantes caricias al alma que yo puedo sentir. Y si además de esto, en este programa se lo dedicamos a Celia Vila Cotelo, de Cambre de Buño, para mí, bueno, es el honor que no podría describirlo con palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Os 9.898 kilómetros que separan os empregados e empregadas da planta de Cuxa do seu fogar alén do Atlántico non semellan unha distancia tan afastada cando se leva a Galicia tan dentro do corazón como a leva Juan Salgado e todos eses traballadores de Cuxa que conseguiron engrandecer co seu esforzo o seu país de adopción. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.